Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en la enseñanza de Buda, que es la ley del karma, o la ley de causa y efecto, la ley del karma, como se suele decir. Y karma o kamma es una palabra que usamos en nuestro idioma cotidiano. Muchos decimos, sí, eso te pasó por karma o eso es karma, pero tal vez no conocemos en profundidad ese concepto. Y bueno, esta es una oportunidad para que ahondemos un poco en esa enseñanza, en ese concepto, en su contexto real, que es la enseñanza de Buda, y que vayamos un poco más profundo, un poco más allá, y que como el nombre de este video dice, conozcamos o hablemos sobre cuál es la causa, una de las causas de nuestro sufrimiento, es decir, de que la pasemos mal, de que tengamos experiencias negativas, emociones negativas como ansiedad, odio, depresión, tristeza, ansiedad, etcétera, que tengamos malas experiencias en el mundo, que tengamos malas experiencias físicas, que tengamos malas experiencias mentales, en definitiva, para decirlo fácilmente, que la pasemos mal, ¿no? En nuestra existencia, que es algo que a todos nos sucede. Entonces, para empezar con este tema, es muy bueno citar las palabras del Buda, que él dice, Mano Pubbangama Dhamma. O sea, Dhamma está en plural en el idioma Pali. Es los fenómenos, todas las experiencias, todas las vivencias, todas las vivencias o experiencias que vos podés tener en tu vida, Dhamma, Manopu Bangama, están condicionadas por la mente. Es decir, la mente, nuestra mente, de acuerdo a nuestros pensamientos, intenciones, deseos, etcétera, vamos como condicionando, como pintando, como precediendo todo lo que vamos a vivir. Entonces, todas nuestras experiencias están de alguna forma un poco manchadas por la lente con la que vemos el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a mis deseos, a mis pensamientos, a mis intenciones, es como yo voy a vivir diferentes cosas. Por ejemplo, una persona va a dar una charla y como su intención es ayudar a los demás con esa charla, lo más probable es que esté en paz, que la pase bien, que no tenga muchos nervios y que no esté muy preocupada porque su foco está puesto en los demás, ¿no? En hacer el bien. En cambio, otra persona también tiene que dar una charla similar, pero su intención está puesta, por ejemplo, en que los demás la vean bien, en resaltar, en obtener beneficios. Entonces sí, que se pone muy nerviosa, está ahí como con unas emociones ahí de ansiedad, de negatividad, ¿no? Entonces, ante la misma situación, ante el mismo Dhamma, las mismas experiencias de acontecimientos en el exterior, como el Manopubbangama, o sea, como nuestra mente, dependiendo del contenido de nuestra mente, vamos a vivir las experiencias de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces, en el mismo verso, Manopubbangama Dhamma, Mano Setta Mano Maya, Mano Setta Mano Maya quiere decir, todas estas experiencias que tenemos en el mundo están condicionadas por lo que hay en nuestra mente, están creadas por nuestra mente, están construidas por nuestra mente, ¿no? Están lideradas por nuestra mente. Todo nuestro contenido mental es el que termina afectando cómo vamos a percibir la realidad, las cosas que vemos, que escuchamos, que sentimos, que gustamos, que tocamos, las cosas que experimentamos, ¿no? Entonces, continúa Buda diciendo, Manasache Padutena. Si con una mente que es negativa, que está corrupta, Manasache Padutena, Pasativa, Karotiva, hablamos o hacemos cosas, entonces, Tatunam Dukhamandeti. Debido a eso, el sufrimiento te persigue. Entonces, si nosotros con una mente que ya busca agarrar o que es muy codiciosa nuestra mente o odia, le gustan los problemas, entonces si con esa mente, guiados por ese tipo de pensamiento, nosotros vasativa hablamos, karotiva actuamos, no sé, le hablamos mal a alguien, esa persona nos contesta mal, obviamente, porque le hablamos mal, y nosotros decimos, me está hablando mal, y ya la estamos pasando mal y no sabemos por qué. Y es porque nosotros ya teníamos una intención negativa.
o hacemos determinado acto, una acción que ya con una intención de codicia, por ejemplo, y otra persona reacciona mal o también nos roban a nosotros y decimos, hey, pero ¿qué pasó? Por qué me siento mal ahora? Y es porque mis propias acciones, mis propias intenciones, mi propia mente, fue como moldeando, ¿no? Todo lo que yo hago y en consecuencia lo que me pasa. Entonces eso es karma, en un sentido profundo, tiene que ver con las intenciones, chetana, intenciones, y cada chetana, cada intención que tenemos, y cuando actuamos influenciados por esa intención, es karma, y obtenemos vipaka, obtenemos consecuencias de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces termina Buda este verso diciendo Chakkamba Vahato Padam. Esta es una analogía muy famosa que es que el sufrimiento te persigue, Chakkam, como una rueda, Chakkam, que persigue al que va detrás del buey, de la pezuña del buey que carga, ¿no? Un carro, un animal de carga, un buey, un caballo, un burro, lo que sea, lleva atrás una carga. Esa carga te va persiguiendo, ¿no? Te va persiguiendo. Entonces, esa carga te persigue y vos no te das cuenta, pero es por todo lo que tenés dentro de tu propia mente, ¿no? Todos los pensamientos, intenciones y acciones que tenés, vas actuando en el mundo y esa mochila que tenés detrás te va persiguiendo vayas donde vayas. Entonces, no importa si estás en Argentina como yo, o si estás en Estados Unidos o en Japón, o si tenés una familia y después la dejás y te conseguís otra familia, otra pareja, si te haces monje, no importa. Si vos seguís con tu mente codiciosa, corrupta, ignorante, etcétera, si vas detrás de lo banal, de lo efímero, esa mochila que vos llevas va a ir a todos lados con vos. Te va a seguir, Chakkam Baba Hatupadam, vos sos como un buey y esa carga te sigue, ¿no? Entonces, es muy profunda esta enseñanza del Buda, Mano Pubbangama Dhamma. La mente precede a todas las experiencias que tengas. Mano Maya, mano Setta, todo está con un tinte, con una lupa, lo estás viendo y está aconteciendo, que es resultado de tu propia mente. Entonces, si manasache padutena, si vos actúas con una mente negativa, corrupta, vasativa, carótiva, si hablas o actuás basado en esos pensamientos que tenés negativos, entonces tatonan, debido a esto, dukkha mandeti, dukkha, el sufrimiento, te va a perseguir, vayas donde vayas, vas a generar vipaka, consecuencias negativas como si fueses un buey, Chakkam Baja tu Padam, como un buey que lleva su carga detrás, ¿no? A todos lados. Entonces, esta es una de las enseñanzas primordiales sobre el Kamma. Y con respecto a esto, hay una historia muy representativa de este tema, que es acerca de un ser humano que se encontró con un naga. Un naga es podríamos traducirlo hoy en día como una especie de ser reptiloide, un dragón, en la antigüedad se decía, pero es una especie de humanoide reptil que son seres, de acuerdo a la cosmovisión budista, que habitan en otros planos que el nuestro, otros reinos diferentes, otras dimensiones diferentes tal vez. Y hubo un humano, estos nagas pueden presentarse también en nuestro mundo a veces, pueden tomar forma humana, pueden tomar otras formas, y también tienen su reino, obviamente, donde viven, ¿no? Pero se dice que un humano se encontró con un naga, tal vez no se dio cuenta que era un naga, tal vez sí, pero este ser humano ayudó, lo salvó a ese naga de una situación mala en la que estaba, ¿no? Entonces el naga, para recompensarlo, lo llevó a su reino y lo puso en un palacio con todos los placeres sensuales que quisiera, música, fiestas, mujeres, lujos, riquezas, ¿no? Y el ser humano se quedó allí y, bueno, disfrutó por un tiempo, pero después como que se dio cuenta que todo eso era algo transitorio, banal y que no lo llenaba.
Entonces pidió de vuelta volver a su mundo humano y se transformó luego en una zeta, ¿no? Y después otro humano, sabiendo todo eso que pasó con ese naga, dijo, voy a hacer de cuenta que lo ayudo y voy a tratar de engañar a ese naga para que también me dé todos esos placeres, ¿no? Entonces lo ayuda en algo al naga y el naga también, para recompensarlo, porque el naga realmente no se dio cuenta que lo estaba engañando, este ser humano. Para recompensarlo también lo llevó a su reino, digamos, y le dio todos este palacio, estos placeres. Pero esa persona, cuando llegó al reino del naga, no vio ese palacio, lo vio más como una cárcel y no vio todos los músicos y mujeres hermosas y todos los placeres y las comidas que había ahí, sino que veía todas cosas putrefactas, ¿no? Entonces, bueno, es una historia un poco para mostrar cómo la realidad exterior responde muchas veces a lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestra mente. En este caso, el segundo ser humano estaba lleno de codicia, de intención de mentir y de un montón de cosas, de sed, de cosas, de placeres mundanos. Estaba lleno de cosas negativas, entonces su mente, Manopupangama Dhamma, su mente condicionó todo lo que estaba afuera y lo percibió como totalmente opuesto que el ser humano del primer caso, que se ve que tenía una mente más pura. Y obviamente que en nuestra realidad en el mundo humano, que también a veces en la cosmología budista se llama Jambudvipa, nosotros vivimos como cosmológicamente en la cosmología budista de los diferentes planos y reinos y universos y sectores del universo que hay, nosotros vivimos como en Jambudvipa, que es como la Tierra, ¿no? Y aquí también uno a veces va a un lugar y dice una persona, sí, yo la pasé genial, me encantó todo lo que había ahí, y otra la pasó mal y percibió todo lo contrario. Y entonces es como muy subjetiva la realidad, ¿no? Obviamente que acá en nuestra tierra no pasa esto de que alguien va y en vez de un palacio ve una prisión, ¿no? No pasa tan así. Pero en planos más elevados tal vez, que son más como similares al mundo onírico, tal vez son realidades como más maleables, la realidad externa sí es más sensible a lo que hay dentro de la mente de la persona. Entonces, en esos planos por ahí más elevados, una persona que es impura ve algo negativo y otra en el mismo lugar, toda la realidad se acomoda y experimenta algo placentero y positivo, ¿no? Es como que en esos planos todo se maximiza y es más maleable, dependiendo de lo que hay en el interior de la mente de cada uno. Entonces, esa es la primera, una de las historias muy interesantes que está en la literatura Jataka, que son cuentos de las vidas anteriores de Buda, sobre este encuentro con un naga, ¿no? Y después tenemos otra historia característica que se encuentra en el Dhammapada, que es la del monje Chakupala. Chakupala era un monje que vivió en la época de Buda, ¿no? Era contemporáneo a Buda, era el discípulo de Buda. Y fue un monje que se transformó en un arahant, en un iluminado, es decir, transitó todo el camino y se iluminó, se liberó completamente, alcanzó Nibbana. Entonces, Chakupala significa, Chaku significa en idioma pali ojos, y pala es como una unidad de medida, digamos, ¿no? Entonces, Chakupala es como el que lleva un peso, me gusta traducirlo como el que lleva un peso en los ojos, ¿no? El que lleva una carga en los ojos. Y ahora vamos a ver por qué. La historia dice que Chakupala era un monje ciego, ¿no? Se había quedado ciego porque había tenido en esta vida había tenido una infección, una oftalmitis, una oftalmia sería mejor dicho, y había tenido, bueno, como una infección, una inflamación que sin atenderse, sin haber querido atenderse médicamente, había terminado en la ceguera, entonces era un monje ciego. Y Chakupala meditaba siempre una habitación solo, y de repente un día unos monjes que eran más nuevos fueron a visitar a Chakupala y se encontraron con que Chakupala no estaba, pero en su lugar encontraron un montón de insectos muertos, como si él los hubiese aplastado con el cuerpo, ¿no? Entonces
los monjes dijeron, ¿cómo puede ser que Chakupala, que es un arahant, un iluminado, haya matado? Que es violar uno de los primeros preceptos de Sila, de la moralidad básica, ¿no? Es no tomar la vida de otros seres sintientes. Entonces, estos monjes estaban muy extrañados y entonces fueron a visitar al Buda y le preguntaron, le contaron lo que pasó y le dijeron, ¿por qué Chakupala ha matado insectos? Y entonces Buda le dijo, no, lo que pasa es que Chacupala es ciego, entonces seguramente están aplastados porque no los vio. Y entonces los monjes se quedaron extrañados, porque es como que le preguntaron a Buda, o sea, Chacupala es un iluminado, pero aún así es ciego. Y esto es muy importante, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Y Buda le respondió, sí, o sea, es un iluminado, es un arahant, y aún así es ciego, porque en su vida, en una de sus vidas anteriores, él había sido un médico, un oftalmólogo primitivo, digamos, que curaba con hierbas y demás medicina tradicional a las personas males de los ojos. Y en esa vida anterior, él había atendido a una mujer y a su hijo que estaban mal de los ojos, pero con una condición. Les dijo, los atiendo gratis y todo, pero si ustedes se curan, entonces van a pasar a ser mis esclavos, ¿no? Mis siervos. Y la mujer accedió. Y entonces Chacupala empezó a tratarlos con sus hierbas, pero la mujer, al ver que se mejoraba, comenzó a tener miedo de transformarse en una esclava de Chacupala. No quería ser una esclava. Entonces le empezó a mentir. Y dijo, no, la verdad que la medicina que me estás dando no me hace bien, no me está curando para nada, ¿no? Y entonces Chacupala se dio cuenta de esto y empezó a darle otras hierbas. Le dijo, bueno, ahora te voy a dar unas hierbas que te van a hacer aún mejor. Pero le dio otras hierbas que terminaron por dejarla ciega a la mujer, totalmente, ¿no? Como que se vengó de esa mentira que le hizo la mujer. Y debido a esa mala acción que hizo en esa vida pasada, ahora en esta vida actual como monje, se había quedado ciego, ¿no? Entonces, ahí también, Manopubanga Madhamma, ahí también como que el contenido que había en el interior de la mente de Chakupala, que lo traía de una vida anterior, que era de odio, de venganza, de querer quitar la vista, se terminó manifestando en su propio cuerpo, en esta vida, y dejándolo ciego a él mismo, ¿no? Entonces, hay dos aspectos muy importantes aquí en esta historia. El primero es que la ley de karma aplica a todos, no importa si sos una persona pobre, rica, de una raza, de la otra, de un país, de otro, si sos una persona ignorante, si sos un monje, si sos un iluminado, a todos aplica el karma por igual. Hay mucha gente que se acerca a las enseñanzas espirituales con la intención de curarse de enfermedades o de estar bien de salud y piensa que ese es el objetivo final de una enseñanza, como estar bien, sentirse bien, estar bien de salud y vivir una larga vida, ¿no? Y entonces por eso los monjes dicen, ¿cómo? Le preguntan al Buda, Chakupala es un arahant, es un iluminado y aún así sigue siendo ciego. Y sí, porque la ley del karma la tiene que atravesar igual. Lo mismo que le pasó a otro discípulo de Buda, que es uno de los más famosos, Moggallana, que también, o sea, era un arahant, llegó a grandes niveles de desarrollo, pero igual tenía un karma muy negativo que traía de otras vidas y lo terminan matando a él, ¿no? En un robo, en un lío que pasó por ahí, debido a su karma, ¿no? También. Esta es la primera enseñanza, ¿no? Que el objetivo del camino espiritual no es estar bien de salud, curarse de enfermedades. No, el objetivo es justamente desapegarse de esta vida transitoria, pasajera, humana, ¿no? Trascender eso y ir purificando el karma, ir purificando, ir abandonando los deseos, ir abandonando las intenciones, el aferramiento a este mundo y liberarse, ¿no? Ese es el nirvana, liberarse de todo deseo, de todo apego, y entonces queda totalmente liberada, ¿no? La persona, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, eso es principal. Hoy en día hay muchas
enseñanzas y muchos movimientos y mucho New Age y todo, sí, vení aquí que te vamos a calibrar los chakras y te vamos a arreglar y te vamos a curar todos tus problemas de salud, o a venir a esta iglesia que te vamos a poner la mano en la frente y vas a caminar, vas a sanar, o venir a hacer este tratamiento de meditación multidimensional, el péndulo y esto y lo otro, las gotas y todo tipo de cosas que son para sanar. Y muchas son imaginación, ¿no? Y no hay nada malo en sanar, en ir al médico, en hacer un tratamiento, pero esto no tiene que ver con el camino espiritual. El camino espiritual tiene que ver con el desapego, con el abandono del mundo, con el darse cuenta de que todo es impermanente, transitorio, y desapegarse, estar cada vez más tranquilo, así ir llegando a niveles de tranquilidad y desapego cada vez más altos hasta que uno adquiere la liberación final, ¿no? El Nibbana. Entonces, esta es la primera enseñanza. Cuidado con esa gente que te propone todo lo que es sanación, hierbas que te van a sanar, todo lo que no quiero entrar en ese tema, pero que es muy amplio, pero que es toda esta New Age, ¿no? De que vos, tu camino es sanarte y sanarte por medios que son alocados encima, ¿no? Y por último, el tema que quería tratar es ir un poco más profundo en este sufrimiento al que todos estamos atados y expuestos, que es lo que enseñó Buda en la primera noble verdad, se llama, que es que esta vida es sufrimiento, ¿no? Y suena así como fuerte, pero él se refiere a que nacer es sufrimiento. Uno cuando nace pasa por todo un proceso de sufrimiento físico y mental muy grande, lo mismo que la madre también sufre mucho en ese parto. Después cuando se enferma es sufrimiento, ¿no? A nadie le gusta estar enfermo, la pasamos mal. El conocer gente o cosas o obtener cosas que nos gustan y que nos agradan es sufrimiento porque el paso del tiempo va a hacer que tengamos que abandonar esas cosas, que esas cosas se marchiten, mueran o que tengamos que separarnos de ellas o que nosotros también enfrentemos la muerte y todo lo que era bueno se desvanezca, nos separemos de eso. También la propia muerte es sufrimiento porque mayormente conlleva dolor físico, malestar, enfermedad, etcétera. Entonces, hay un montón de sufrimiento en esta vida y bueno, habría que hacer un video diferente para enumerar todos los diferentes tipos de sufrimiento que reconoce la enseñanza de Buda, como por ejemplo el sufrimiento, Viparinama Dukkha, el sufrimiento por el cambio, ¿no? Yo estoy en un trabajo que me gusta y de repente pasa algo, me echan, tengo que cambiar y sufro por eso, tengo que buscar otro, o tengo una pareja y me deja, o yo no quiero estar más ahí y se termina, o tengo un hijo y fallece por alguna razón vipari nama dukkha, las cosas cambian todo el tiempo y eso me genera mucha malestar y me hace mal, me hiere e incluso me puede herir muchísimo, ¿no? Hay gente que puede caer en estados depresivos tremendos y nos puede pasar a cualquiera eso. Dukkha, o sea, dolores físicos, sufrimiento puro, digamos, dolores físicos, enfermedades que tenemos todos, malestares, dolor de cabeza, dolor en los dientes, dolor de estómago, lo que sea, enfermedades. Entonces hay Sankhara Dukkha, por ejemplo, que es el sufrimiento que se desprende de ser un ser condicionado, es decir, tenemos que conseguir alimento, tenemos que estar a cierta temperatura porque si no nos hace mucho calor, mucho frío, tenemos que mantener nuestro cuerpo, bañarnos porque si no comienza todo un proceso que parece una putrefacción, olores, etcétera. Hay que mantener un trabajo, hay que ganar dinero para vivir en el mundo y para conseguir sus recursos. Hay que tener todo un estrés que es para mantener, dependemos de muchas condiciones para vivir. Entonces, tenemos que respirar, si no respiramos, nos morimos. Entonces, bueno, mantener todo esto en funcionamiento, esa carga que es el mundo, es el Sankhara Dukkha, ¿no? Entonces, voy a hacer en algún momento un video para ahondar en este tema, pero a lo que quiero ir, para no irme de este tema, es que ¿por qué nacemos en este mundo? De acuerdo a la enseñanza de Buda, porque Manopu Bangama, nuestra mente, tenemos deseos, ¿no? Nuestra mente tenía ganas de nacer en el mundo humano para poder disfrutar de algo que está en el mundo humano, sean alimentos,
sea aprender algo que se hace en el mundo humano, sea convertirse en alguien famoso, en un cantante, en un artista, sea conocer a otra persona que está en el mundo humano, etcétera. Tenemos como deseos y apegos, y a la vez esos deseos y apegos son ignorancia, porque no nos damos cuenta que el mundo humano es anicca, es impermanente, es anatta, está fuera de nuestro control, las cosas pasan y no las podemos controlar, no podemos controlar lo que hacen otros, controlar nuestro cuerpo que no envejezca, controlar el clima, no podemos controlar nada en este mundo humano. No podemos saber si vamos a lograr ser famosos o no, por ejemplo, etcétera, ¿no? Vamos a estar propensos a enfermedades. Entonces, ya anicca, todo es transitorio, por más que consigamos algo en el mundo humano, después de repente vamos a tener que soltarlo porque es impermanente. Anicca, anatta, es impermanente, y dukkha, hay mucho sufrimiento aquí, pasan cosas malas, y el paso del tiempo también produce sufrimiento. Entonces, por eso la enseñanza del Buda es ver estos tres aspectos de la existencia humana: impermanencia, sufrimiento, y todo está fuera de tu control. Y viendo eso, viendo que el mundo es así, desapegarse del mundo, abandonar ese apego. Y eso hace que uno deje de encarnar constantemente en el mundo humano y deje de estar expuesto al sufrimiento, ¿no? Y pase cada vez más a otros planos más elevados, o se libere totalmente en el nirvana, ¿no? Del ciclo de existencia, del samsara. Entonces, bueno, eso fue un poquito una visión a esto que es la ley del karma, cómo se genera el sufrimiento, cómo todo lo generamos con nuestra propia mente, y también una invitación a tomar responsabilidad, no decir, ay, ¿por qué me pasó esto? No, hacerse constantemente preguntas: ¿qué hice yo para que me pase esto? ¿Qué deseos tenía yo para que me pase esto? ¿Qué intenciones tenía yo para haber generado tal cosa que me pasó? Esta es una pregunta que te doy para que hagas, ¿no? Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado, que te haya hecho reflexionar, y que hayamos podido conocer juntos un poco más sobre esta ley de karma, y que esto nos acerque más a encauzar nuestro camino espiritual, nuestra búsqueda en el budismo, de una forma mucho más pura. Muchas gracias y nos vemos.